programa AM, hoy conversando sobre cómo cuidar nuestra salud digestiva en época navideña. Está en el estudio la doctora Carla Díaz, gastroenteróloga. Doctora, ¿cuáles son los problemas gastrointestinales más comunes? Sí, de hecho, interesantemente, hay un repunte en el ingreso de emergencias en este mes de diciembre y de enero. Entonces, los síntomas dispépticos, que no son más que aquel paciente que va a la consulta y refiere, tengo sensación de llenura, sí, tengo sensación de saciedad, tengo sensación de distensión e incluso de dolor en el área central superior, que es donde está el área gástrica. La enfermedad de reflujo gastroesofágica es muy frecuente por el tipo de alimentos, porque tanto la alta ingesta de carbohidratos como de grasas retardan el vaciamiento gástrico. Además, aunado que hay ingesta de alimentos muy irritantes en la mucosa esofágica que produce daño directo que se denomina esofagitis, y muchos de estos alimentos relajan una válvula que tenemos en la unión del esófago con el estómago, que es el que abre y cierra, y normalmente permite que ese contenido gástrico no se regrese al esófago. Además, los problemas biliopancreáticos. Hay un repunte de las pancreatitis porque el licor es una noxa directa en el páncreas y puede producir inflamación, que es lo que denominamos pancreatitis, y en pacientes que tienen cálculos en la vesícula, que es lo que se denomina litiasis vesicular, repunta a la agudización de ese proceso inflamatorio de la vesícula, que es lo que conocemos como colecistitis aguda, y el paciente acude a la emergencia y tiene que ser intervenido quirúrgicamente. También los pacientes con un sustrato hepático también pueden producir descompensaciones, pacientes con hígado graso, que sabemos que es conocido como la pandemia silente, y pacientes que ya tienen instaurado una cirrosis hepática tienen muchos episodios de descompensación, tanto por el alto tenor de carbohidratos y grasas como el alto consumo de licor. Gracias, doctora. Quiero invitarla a escuchar unas preguntas que grabó nuestro equipo de producción y vamos a compartirlas. Buenos días, doctora. ¿Qué recomienda para evitar la indigestión en esta época decembrina? Primero, moderar la cantidad de lo que comemos, pequeñas cantidades. Segundo, masticar bien los alimentos. Tercero, dividir las dosis. Cuarto, combinar los alimentos, como bien mencioné anteriormente, con frutas y ensaladas, porque aumentamos el tenor de fibra. Y aunque es importante no la automedicación, pero sí podemos tener como aliados las enzimas pancreáticas y los antiflatulentos en estos tiempos navideños, porque nos van a ser cofactores en mejorar ese proceso de la digestión. Gracias. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Tengo una inquietud. ¿De qué forma afecta en el estómago la combinación de azúcares y grasas? Lo fundamental es porque producen retardo del vaciamiento gástrico, y ese retardo del vaciamiento gástrico promueve la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y una última pregunta. ¿Cuál es la principal razón de la acidez después de la cena? Ajá, el tema de la acidez, doctor. ¿Y qué tan común es? Sí, la acidez va en directa relación. Primero hay que individualizar, porque si tenemos un paciente que tiene un sustrato de base, que tiene una gastritis, que tiene una úlcera gástrica, obviamente la ingesta de este tipo de alimentos va a exacerbar esa condición. Y va muy de la mano de la ingesta de los tipos de alimentos, porque sabemos que enlatados, embutidos, picantes, frutas cítricas, el café, el alcohol, el cigarrillo, los picantes inducen esa acidez, que no es más que síntomas dispépticos. Un motivo también para asistir a consulta, bueno, no solo en Navidad, sino en general en cuanto al tema de salud digestiva, las intoxicaciones. Doctora, ¿cómo reconocer una intoxicación? ¿Cómo saber que lo que tiene este paciente es
es que está intoxicado y qué tan grave puede ser? Sí, las intoxicaciones alimentarias pueden debutar de diferentes formas, porque puedo tener síntomas del tracto gastrointestinal superior, que es ese paciente que después de esa ingesta, que generalmente es muy copiosa la cantidad, entonces hace un dolor agudo y comienza a tener náuseas y vómitos recurrentes, incontrolables, que lo llevan a una deshidratación y tiene que acudir a la emergencia. Pero pueden haber este tipo de intoxicaciones, puede debutar con trastornos tipo diarreas. Entonces, aquel paciente que agudamente, abruptamente, comienza a tener múltiples evacuaciones que generalmente son líquidas y que también pueden llevar a una deshidratación por pérdida tanto de líquidos como de electrolitos. Doctora, ¿los llamados digestivos pueden ser aliados o usted no los recomienda? Sí. De hecho, es lo que mencioné previamente. Los podemos tener como aliados y más en estas fiestas decembrinas, porque estoy convencida que debemos buscar el equilibrio. Debemos disfrutar de nuestros ricos platos navideños con todas las recomendaciones que ya hicimos, pero podemos tener estos enzimas pancreáticas y antiflatulentos como cofactores de ayuda para el proceso de la digestión. Gracias, doctora. Vamos a hacer una nueva pausa. Estamos conversando sobre cómo cuidar nuestra salud digestiva en época navideña. Me acompaña la doctora Carla Díaz. Recuerde nuestros puntos de contacto, AM por GB en Instagram. Ya volvemos.